Buen día. El tema que nos convoca para el día de hoy es el de modos de adquirir el dominio. Vamos a partir por conceptualizar a qué nos referimos cuando hablamos de modos de adquirir el dominio, para luego clasificar los modos de adquirir el dominio y por último dar lugar al estudio particular de cada uno de estos modos. Comencemos. Concepto. ¿Qué entendemos cuando hablamos de modos de adquirir el dominio? Son los instrumentos que el ordenamiento jurídico coloca a disposición de los interesados para provocar el ingreso de un derecho en su esfera patrimonial. Es decir, en otras palabras, son las maneras, los medios a través de los cuales se puede adquirir la propiedad de ciertos bienes. El artículo 705 del Código Civil establece cuáles son estos modos de adquirir el dominio. Y ellos son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. ¿Cómo podemos clasificar a estos modos? Podemos clasificarlo de dos maneras. En primer lugar, atendiendo si el derecho se obtiene con independencia o no de un vínculo jurídico con un anterior titular. De esta manera lo podemos clasificar en originarios o derivados. O sea, un modo de adquirir el dominio será originario cuando el derecho que se une al sujeto surge en él directamente y de un modo autónomo, independiente. Es decir, independientemente de la relación jurídica con una determinada persona. Por ejemplo, en el hallazgo, un sujeto encuentra determinado bien. Ese bien no pertenecía a otra persona anterior. Por lo tanto, lo adquiere directamente, es decir, en forma originaria. Vamos a entrar después en el estudio particular del hallazgo y vamos a profundizar justamente en ese concepto. Pero es justamente el hallazgo es un modo originario de adquirir el dominio. En cambio, en el derivado, es cuando el derecho procede de una relación con otros, de la cual deriva en favor de un nuevo titular. Es decir, ya hay un titular anterior y va a procederse a un cambio de titularidad, ¿no? Hay una relación entre el titular anterior y el nuevo titular. Por ejemplo, vamos a ver que es el caso de una sucesión. La sucesión es un modo de adquirir el dominio en forma derivada. La segunda forma de clasificar a los modos de adquirir el dominio es atendiendo a si el modo permite la adquisición de uno o más bienes específicamente determinados o de un patrimonio en su conjunto, y de esta manera podemos distinguirlo en modos de adquirir el dominio singulares o los de universales. Los singulares son aquellos por los que se adquiere una o más especies determinadas, o aunque sean indeterminadas, se le ha individualizado en cuanto a su género. Por ejemplo, la ocupación, la tradición. Sabemos bien qué o qué cosas específicamente adquirimos. Por eso decimos que es singular. En cambio, la universal se caracteriza por adquirir una universalidad, es decir, un conjunto de derechos y obligaciones que no están diferenciados. Hay una indeterminación de los derechos y obligaciones adquiridos, y el único caso en nuestro ordenamiento jurídico, según el Código Civil uruguayo, es la sucesión hereditaria. Nosotros cuando adquirimos mediante sucesión, adquirimos el patrimonio, la universalidad, ya sea de derechos y obligaciones del causante, es decir, el fallecido. Vamos entonces a entrar a estudiar en profundidad cada uno de los modos de adquirir el dominio. Vamos a empezar por la ocupación o la también denominada apropiación, que está regulada en los artículos 706 a 730 del Código Civil. La ocupación es un modo de adquirir, entonces, vamos a utilizar las clasificaciones que dimos recién, y entendemos que es originario y singular. Permite adquirir el dominio de cosas muebles que no pertenecen a nadie, ya sea porque nunca correspondieron a alguna persona, por ejemplo el caso de los animales salvajes, o tenían un titular, pero éste las abandonó. Por ejemplo, un periódico que se deja abandonado en una plaza una vez que ya fue leído. O cualquier objeto que haya sido abandonado. Cosas muebles. Cuando nos referimos a cosas muebles, tengamos en cuenta que son aquellos que se pueden trasladar por sí o por la ayuda de otra persona, ¿no?
como a contrario de lo que pasa con los bienes inmuebles, que son aquellos que no pueden ser objeto de traslado. Dentro de la ocupación o apropiación tenemos que distinguir dos grupos. El primero es la caza y la pesca, así lo determina el Código Civil, y el segundo es la invención o hallazgo. ¿Qué es la caza y la pesca? Es definido como todo medio o artificio utilizado por el hombre destinado a adquirir la titularidad de los animales susceptibles de ocupar. O sea, cuando hablamos de la caza y la pesca, estamos refiriendo a un modo de adquirir la propiedad de animales. El artículo 709 del Código Civil clasifica a los animales atendiendo a la subordinación o dependencia del hombre en tres tipos. Los animales fieros o salvajes, que son aquellos que viven naturalmente libres e independientes del hombre, ya sea estos animales terrestres, sean acuáticos o sean volátiles. ¿tá? Por ejemplo, sería los tigres, ¿no? Es un animal fiero salvaje. Un león, un cocodrilo. Vamos a poner un ejemplo de volátil, un águila. Los mansos, en cambio, son aquellos que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre. Por ejemplo, sería el caso de los perros, los gatos. Y los domesticados son aquellos que a pesar de ser fieros o salvajes por naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen, en cierto modo, la tutela del hombre, el imperio del hombre. Ejemplo, una serpiente que si bien es fiera por naturaleza, pero que es una mascota. Como este hay otros ejemplos. Tenemos que tener en cuenta que los animales fieros o salvajes pueden ser ocupados, ya sea por caza o pesca. Si los animales mansos o domesticados escapan, se entiende que no son susceptibles de adquisición por la caza, por cuanto es un supuesto de cosa perdida o extraviada. En este caso, lo que va a proceder como modo de adquirir el dominio va a ser el hallazgo. Por ende, la cuestión, bueno, esto está previsto en el artículo 725 y siguientes del Código Civil. Esa es la diferencia que tenemos que tener en cuenta entre los animales fieros y salvajes, donde van a ser ocupados, o sea, el modo de adquirir va a ser la ocupación, pero por caza y o pesca, y los animales mansos o domesticados, que acá se entiende que no cabe la caza o pesca, sino que va a tener que ser por hallazgo. El otro tipo de ocupación dijimos que era la invención o hallazgo. El artículo 717 del Código Civil define qué supuestos deben darse para que, o establece qué supuestos deben darse para que proceda el hallazgo o la invención. Primero se requiere hallar una cosa inanimada sin vida, que no pertenezca a nadie y tomar la posesión de ella. O sea, por eso decimos que acá tenemos que da lugar a la invención o hallazgo. El artículo 718 del Código Civil dice que podrán ser objeto de hallazgo las siguientes cuestiones. En primer lugar, los productos que arroja el mar, como piedras, otras sustancias que no presenten señales de dominio anterior, y B, las cosas que su dueño abandona voluntariamente. El descubrimiento de un tesoro, según nuestro Código Civil, el artículo 720 del Código Civil, establece que es una forma de invención o hallazgo. ¿Y qué se entiende por tesoro? A las monedas, a las joyas u otros objetos preciosos que, elaborados por el hombre, han pasado largo tiempo, ya sea sepultados o escondidos, sin que haya memoria ni indicio de su dueño. ¿Cómo va a ser la titularidad del tesoro? En principio pertenecerá al dueño del terreno en donde se hubiera descubierto, salvo que
el descubrimiento sea fortuito o la búsqueda del mismo se haya realizado con un permiso del titular predial. Es decir, hay un tercero que tiene conocimiento que en ese lugar habría un supuesto tesoro, por ejemplo, escondido, sepultado, y solicita al dueño del terreno proceder a la búsqueda de ese tesoro, con todos los gastos que puede conllevar, obviamente, el tema de esa búsqueda. Si el tesoro si el tesoro se descubre en forma no fortuita, es decir, a través de una investigación o excavaciones especialmente destinadas a tal fin, que es el caso que le estoy mencionando, y sin el consentimiento del dueño, ahí en este caso estamos refiriendo que no tiene el consentimiento del dueño del suelo, ahí pertenecerá la totalidad a este y el descubridor no tendrá derecho sobre él, o sea, pertenecen completamente al dueño del terreno, por más que lo haya descubierto un tercero. O sea, para poder hacerse de la titularidad, en ese caso va a ser un 50 y 50, ¿no? 50%, va a tener que, obviamente, tener el permiso del dueño del terreno. ¿Qué pasa con las cosas perdidas o extraviadas? A pesar de que nuestro legislador lo ubicó dentro del capítulo de hallazgo e invención, obviamente, o sea, haciendo referencia al modo de adquirir ocupación, modo de adquirir el dominio de ocupación, esta figura no corresponde de alguna manera a un modo de adquirir el dominio, dado que no se trata de cosa que no pertenece a alguien. El hallador en ningún caso alcanza la titularidad de lo encontrado. La única recompensa podrá exigir el hallador es la que eventualmente hubiera ofrecido el titular de lo hallado. No corresponde fijar un premio en vía judicial. Justamente porque fue perdida, no fue abandonada voluntariamente. Esta es la diferencia con los casos que vimos anteriormente. Acá fue perdida o extraviada. Casos de hallazgo de cosa extraviada o perdida cuyo titular se desconoce, está previsto en los artículos 725 a 730 del Código Civil. Dice que la presentación de la cosa debe hacerse al juez más cercano al lugar del hallazgo, informando sobre las circunstancias del encuentro, es decir, cómo fue que fue encontrada ese objeto. Ese objeto va a pasar a depósito judicial. Se van a realizar publicaciones citando al titular. Obviamente que si se desconoce quién es el titular, va a tener que hacerse las publicaciones mediante los mecanismos previstos para la publicidad, que será en su caso publicaciones en el diario oficial. Y después el transcurso, va a tener que darse el transcurso de un plazo de un año en la espera de que se presente alguien que acredite su dominio. Si el dueño aparece en ese plazo, la cosa va a ser restituida. Deberá abonar a quien lo halló lo que en concepto le imponga el juez. En caso de que no se presente persona alguna, entonces se va a proceder a su venta en subasta de esa cosa hallada. Se va a dar la liquidación de los gastos y la división de lo obtenido será entre partes iguales entre quien encontró la cosa y la intendencia del departamento en donde tuvo lugar el hallazgo. Hasta acá vimos el modo de adquirir ocupación. Ahora vamos a pasar a hacer referencia a otro de los modos de adquirir, que es el de la tradición. ¿Qué es la tradición? El artículo 758 del Código Civil nos da una definición de qué entendemos por tradición. Y dice que la tradición, o también denominada entrega, es la transferencia que hace una persona a otra de la posesión de una cosa con facultad y ánimo de transferirle el dominio de ella. Encontramos dos especies de tradición, la real y la ficta. La real se verifica con la aprehensión corporal de la cosa hecha por el adquirente o por otro a su nombre. Implica la transmisión material de la cosa. Es decir, es cuando realmente se hace entrega de la cosa de la cual se quiere transmitir el dominio. Vamos a poner un caso muy absurdo. Por ejemplo, la venta de una bicicleta se hace mediante la aprehensión corporal de la bicicleta.
En cambio, la tradición ficta opera en los casos en que no se entrega materialmente la cosa que fue objeto del negocio jurídico, sino que se concede un objeto representativo de ella. Por eso se dice también que se la conoce con el nombre de tradición simbólica. Por ejemplo, la venta de un inmueble, de una casa, no se hace la aprehensión corporal de la casa porque esto es imposible, sino que lo que se entrega son simbólicamente las llaves de ese inmueble. O se efectúan ciertas manifestaciones de voluntad, o se asumen otras conductas que, dice, no importan la acción efectiva del bien. Pero en realidad, más bien, el ejemplo más claro es justamente en el caso de un inmueble va a ser la entrega de las llaves, o en el caso de un vehículo, también la entrega de las llaves, vehículo automotor. Requisitos para que opere la tradición. Están previstos en el artículo 769 del Código Civil. Que se haga por el dueño o por su representante, obviamente tenemos que tener en cuenta en caso de que los casos en que el titular no pudiera por estar presente, va a ser por diferentes situaciones, va a ser representado. El que hace la tradición o que el que hace la tradición o la consciente sea capaz de enajenar, que tenga la capacidad para ello, y que la tradición se haga en virtud de título hábil para transferir el dominio. ¿Qué significa esto? Tener justa causa y el modo. Recuerden que tienen que estar los dos presentes. Y por último, que haya consentimiento de las partes. En tercer lugar, otro de los modos de adquirir el dominio es la sucesión. El artículo 776 del Código Civil establece que la sucesión o herencia, modo universal de adquirir, es la acción de suceder al difunto y representarle en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Se llama heredero el que sucede en esos derechos y obligaciones. Justamente, vimos cuando dimos las clasificaciones hoy de modos de adquirir el dominio, que la sucesión o herencia es el modo de adquirir en forma universal, porque no se adquiere en forma singular uno o varios bienes específicos, sino que se adquiere ese conjunto de derechos y obligaciones que no está indeterminado. ¿Quiénes lo van a adquirir? Bueno, van a adquirir los herederos del causante, es decir, del fallecido. Tenemos que distinguir dos momentos en la sucesión. Una es la apertura legal de la sucesión, que se verifica cuando ocurre la muerte natural de la persona, o en su caso la ausencia, es decir, cuando fallece la persona, tiene lugar la apertura legal de la sucesión. O en los casos de ausencia, bueno, en otra de las temas que vamos a dar en el curso, vamos a dar ausencia, que es cuando hay justamente la persona eh, se desconoce su paradero por determinado tiempo y bajo determinadas circunstancias, que ya lo estudiaremos oportunamente. Estamos ante una hipótesis de ausencia y puede dar lugar eventualmente a la apertura de una sucesión. Y hay que distinguir la apertura legal de la sucesión, como les dije, de la apertura judicial, que tiene lugar cuando ya se da por parte de los interesados que se presentan ante los tribunales, ante el juzgado, denunciando la muerte del causante y pidiendo que se decrete la apertura judicial y se expidan los edictos correspondientes y se realice todo el trámite que va a culminar con lo que se llama el certificado de resultancias de autos, en el cual se va a decretar quiénes van a ser los herederos. Otro de los modos de adquirir el dominio es la prescripción adquisitiva. Después vamos a estudiar en el curso que existen dos tipos de prescripción, la adquisitiva y la extintiva. Nosotros nos vamos a referir como modo de adquirir el dominio a la prescripción adquisitiva, por la cual se adquiere la propiedad, el dominio. También conocido con el nombre de usucapión. Es un modo de adquirir el dominio y otros derechos reales a través de la posesión durante el tiempo y con los requisitos establecidos legalmente. Opera con el transcurso del tiempo y hay que distinguir dos situaciones. Cuando hay justo título y buena fe, en el caso de los inmuebles se va a requerir 10 o 20 años, según estemos hablando de presentes o ausentes, y 3 años para los muebles. Cuando no hay justo título ni buena fe, es 30 años para los inmuebles y 6 años para los bienes muebles.
o sea, es un modo de adquirir el dominio en donde cobra relevancia el transcurso del tiempo. Por eso estamos y establece el legislador cuál es ese tiempo que tiene que transcurrir para que nosotros opere, por lo tanto, la prescripción adquisitiva, es decir, adquirir un bien, la propiedad de un bien por el transcurso del tiempo. Obviamente siempre que se cumplan con todos los requisitos establecidos legalmente. La accesión, como otro de los modos de ocupar el dominio, de adquirir el dominio. ¿Qué es la accesión? Es un modo de adquirir las producciones o incorporaciones naturales o artificiales de la cosa. Es decir, aquello que le accede. Por eso decimos accesión. Y hay dos tipos de accesión. La accesión directa o la continua. La discreta, perdón. La discreta o la continua. La discreta es la relativa al producto de las cosas o accesión de frutos. Los frutos en principio pertenecen al dueño de la cosa, pero sin embargo hay excepciones. La continua es a través de la unión o incorporación de una cosa, considerada accesoria, a otra reputada como principal, adquiriendo el titular de la última el dominio entonces de todo, de la totalidad, también de aquello que le fue incorporado. Existe una imposibilidad física o económica de separación, por eso decimos que es continua. En el caso de la discreta sería el ejemplo de los frutos pendientes de un árbol. Tenemos que los frutos son, en principio pertenecen al dueño de la cosa, pero pueden ser adquiridos por accesión. En cambio, en la continua es a través de la unión e incorporación de una cosa considerada accesoria, por ejemplo, un aditamento a un bien inmueble, un ornamento, es decir, algo que sea que se le incorpore de adorno a ese inmueble, pero que no sea posible su separación. Caracteres de la accesión. Es la unión inseparable de dos cosas de propietarios diferentes. Falta de acuerdo o relación jurídica previa entre los propietarios de esa unidad, y una de las cosas se reputa principal y la otra accesoria. El Código Civil establece los criterios según el caso. Producida la accesión, el titular de la cosa principal también entonces lo será de eso accesorio. Clases de accesión continua. Respecto de los bienes muebles, tenemos la adjunción, que es cuando se unen dos o más cosas de diversos propietarios, conformando una unidad que no puede separarse sin inconvenientes. Sin embargo, se pueden diferenciar una de la otra. Por ejemplo, la piedra que engarzada en un anillo. Puede ser que la piedra era de un propietario y el anillo de otro. La especificación es cuando una cosa ajena, es la materia prima, se hace de esa cosa ajena una cosa nueva, que es la nueva especie, como producto de trabajo. El escultor hace con mármol ajeno una estatua. La conmicción es otra de las clases de accesión continua, es la mezcla de materiales líquidos o áridos, no siendo posible distinguir cuál es el perteneciente a cada propietario. Respecto de los bienes inmuebles, hay que distinguir el artificial o industrial, de mueble a inmueble, que comprende la edificación, la plantación, la siembra; el natural, de inmueble a inmueble, que es el aluvión, la ebullición, el cambio de cauce o mutación del alveo y la formación de islas, es decir, cuando tiene lugar naturalmente que se provoca, por ejemplo, la creación de una isla dado debido a, por ejemplo, las erosiones del terreno. Se forma esa isla y se agrega lo que era el territorio, por ejemplo, de un determinado propietario. Espero que haya sido de su comprensión el tema. Recuerden que ante cualquier duda pueden consultarnos en las plataformas y a través de los mecanismos previstos para ello. Con esto finalizamos. Recuerden que los modos de adquirir el dominio son los mecanismos previstos legalmente para adquirir la titularidad de una propiedad, y
el estudio en particular de cada uno de los modos de adquirir el dominio listos. Nos vemos en el próximo tema.